La primera de las invitaciones del programa del día de hoy tiene que ver con Alejandro Tantanián, 3 libros que eligió en la sección lectores, aquí los tenemos, están las obras completas de Jorge Luis Borges, está El idiota de Dostoyevsky y está Confesiones de una máscara de Mishima. Estas 3 selecciones que hace Tantanián, que también viene a hacer Los Siete Locos en Alemania, algo que trascendió muy poco en la Argentina, pero estuvo haciendo y realizando así una versión teatral de la obra de Roberto Arlt en Alemania junto a Oria Pupo, y las imágenes de este trabajo que hizo Tantanián son realmente muy impresionantes. Vamos a compartir, si les parece ahora, la charla que tuvimos con el director, dramaturgo y actor Alejandro Tantanián. La alegría de encontrar a Alejandro Tantanián. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Felices nosotros de recibirte. Hay libros que te marcaron y hoy trajiste 3. Sí. A ver, ¿de qué nos querés hablar? Bueno, el primero es este, Confesiones de una máscara. Tenía otra edición que presté y bueno, como suele pasar, para aquellos que reciben los préstamos está muy bien no devolver. Claro. Devuelvan los libros. Exactamente. Entonces después lo recuperé de estas ediciones no demasiado simpáticas, pero bueno, económicas, y por lo menos el texto está. Sí. Confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Esto fue una lectura que de manera muy casual encontré a mis, no sé, 15, 16 años. Plena adolescencia. Plena adolescencia. Y fue una especie de... yo venía leyendo otras cosas, bueno, de hecho traje le hablaremos después, que venía leyendo más como una literatura, digamos, que me abría una nueva biblioteca. Y cuando encontré este libro, que es un libro, digamos, una suerte de biografía, de autobiografía de Mishima, encontré, digamos, una suerte de puerta hacia la sexualidad. Digamos, yo ya tenía, digamos, de alguna forma definida mi sexualidad, entonces encontrarme con... hay una escena particularmente, que es la escena de cuando... el protagonista del libro encuentra una reproducción del San Sebastián de Reni y cuenta, digamos, detalla, digamos, describe ese cuadro, y además en la visión de ese cuadro, que estaba en un libro medio oculto en la biblioteca de su padre, siente una pulsión fuerte y tiene su primera masturbación y eyacula, digamos, sobre el cuadro de San Sebastián, ¿no? Entonces ahí hay una idea fuerte de la sexualidad, de esa imagen de San Sebastián mártir, ¿no? Un cuerpo joven, todavía no mancillado por el martirio, y esa idea que está en Mishima, ¿no? Que lo lleva... De hecho hay un montón de fotos de él como San Sebastián. Ah, mirá. Sí. Que fue como un ícono muy fuerte para él, y además se transformó en un ícono de la homosexualidad y, digamos, Sí. Y eso fue a mis 15, 16 años, encontrar eso en un libro. Claro. ¿No? Es un libro prohibido para la época, Y en algún punto sí, o sea, no sé cómo se escapó, porque estamos hablando del 81, 82, claro, estábamos todavía en plena dictadura. Ahora, qué impresionante, Alejandro, que un libro a veces viene en el momento justo para lo que uno está transitando, ¿no? Eso me impresiona. Exactamente, sí, un poco pensando en esos libros que marcan como un antes y un después. Claro. Bueno, yo venía como leyendo mucho a Borges, que Borges era como, me lo había regalado el viejo tomo de MC, que también lo traje, el de tapa verde, que ya perdió la sobrecubierta porque estaba muy ajado. Me lo regalaron cuando cumplí 15 años, lo compramos en la feria del libro, una amiga de mi madre me regaló ese tomo y empecé a entrar de manera muy random a ese libro, y ese libro formó, digamos, mi biblioteca. A ver. Acá está. Sí, claro. Es el histórico, el histórico, ¿no? El que es obras completas, pero en realidad no son completas. Claro, son las incompletas. Claro, porque es en el 80, este libro es del 81, no sé exactamente cuándo se editó, se habrá editado un par de años antes. Sí. Lo tenés muy cuidado, son esos libros que uno lee sí, bueno, yo soy muy fetichista de los libros y también... ¿No los escribís? Algunos sí, lo máximo que hago, pero no soy de esos que no habitan lo no soy de esos que habitan mucho el libro. Cuando uso lápiz, a veces sí tomo notas y eso dentro del libro. Pero bueno, este libro de alguna forma lo que me permitió fue como encontrar una biblioteca. O sea, a partir de Borges... Armar tu biblioteca. Claro, yo empecé a leer todos aquellos autores que Borges hablaba, que son esos autores que no se leían, ¿no? Como Stevenson, Kipling, Conrad... Chesterton, ¿no? Chesterton. Que es como que Borges, para cierta gente, lo permite descubrir a Chesterton. Exacto. ¿no? Entonces empezaba a comprar como si fuera una especie de biblioteca, de librería potencial, digamos. Entonces iba a las librerías y buscaba las cosas que Borges comentaba. También llegué a Flaubert,
por Borges, que fue también una obsesión de mi adolescencia. ¿Y coincidías con esos gustos o los discutías? En principio no, o sea, en principio no discutía, en principio era como una suerte de... Revelación. Sí, imagino, como ¿no? una suerte de un buen librero, ¿viste? Cuando Claro. vas a una librería y te dice, toma, léete esto, ¿viste? Siempre acertado. Y era como mi librero favorito, entonces adhería bueno. en todo, ¿no? Y me permitió además leer cosas que no sé si hubiera leído de otra manera, Claro. ¿no? Paralelamente a eso aparece este libro, que es casi, te diría, como, nada, lo menos Lo borgiano, opuesto, lo sí. menos borgiano que se te puede ocurrir. Sí, sí, un libro que Borges no hubiera leído probablemente. Exactamente. Entonces, bueno, ahí fue también, fue bastante coincidente, digamos, pues yo estaba ya metido en, digamos, tanto en Borges, porque además Borges a mí también me marcó mucho en la manera de entender la literatura y de esa suerte de universalidad que tiene, Claro, ¿no? Y de poder claro. pensar los temas. Y cuando empecé a escribir teatro, que ya estaba cerca, mis primeras obras, escarceos dramatúrgicos, tuvieron en la adolescencia, escribía a los 17, 18 años, ya escribía unas cosas que eran como protoobras, y eran todas muy borgianas, ¿no? Con esa Claro. idea, sobre todo algunos cuentos como Las ruinas circulares, ¿no? Esas ideas vinculadas al tiempo, al sueño, ¿no? Alguien que sueña a alguien que sueña. Exacto. Digamos, y a partir de Borges también, bueno, todo lo que aparecía como, no sé, la antología de literatura fantástica que Borges compila con Bioy Casares y con Silvina Sí, Ocampo. sí. O sea, esos libros medio periféricos que empiezan también a circular a partir de este tomo verde. Claro. Inclusive también cosas de la filosofía o cosas de la metafísica, Spinoza, ¿no? Era como una especie de enciclopedia. O sea ¿no? que también en tu adolescencia este Borges llega a tus Sí, manos. a los 15. ¿Y te acordás de la primera emoción? ¿Viste cuando de pronto, no sé, yo pienso en el otro poema de los dones? Sí. Es un poema que uno dice, si quieres entrar a Borges es un camino posible, Sí. ¿no? Yo entré más por la zona de los cuentos, menos por la poesía. Me gusta mucho menos el Borges poeta. Sí. El que más me gusta es el Borges ensayista, Ah, mira. digamos, sobre todo de otras Inquisiciones y el del Hacedor. Después, en segunda instancia, el Borges cuentista. Y la poesía, también Menos. porque yo tengo una relación por ahí un poco más distante con la poesía. Soy menos lector de poesía, Ok. que es algo que, bueno, nada. A veces trato de ponerme al día y ya es un poco tarde para ponerse al día, entonces lees las cosas que... igual, nada, he descubierto poetas increíbles de otros tiempos y contemporáneos, pero la fascinación viene más por el lado del Borges cuentista y del ensayista, Sí. ¿no? Y tenés una de las grandes novelas que ha marcado generaciones enteras, que tiene sí. que ver con los rusos y con Dostoyevsky. Sí, eso tiene que... Bueno, este sí, es una edición del Idiota de Alianza que viene en 2 tomos. Sí. Que se puede leer más cómoda. Se puede leer más cómodo, tal cual. Sí, sí, además con un cuerpo generoso, una buena caja. Sí, en realidad esto tiene que ver también con un poco con mi infancia. No porque lo haya leído en mi infancia, sino, bueno, mi familia del lado materno viene de Rusia, o sea, emigran mira. durante la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación nazi de Rusia, ellos emigran, salen de Rusia en el 41, llegan a la Argentina en 1950, después de un gran periplo lleno de aventuras. Y mi padrino, que era el primo hermano de mi madre, llega también a la Argentina unos años después. Él se transforma en un empresario súper poderoso, digamos, Mirá. era el dueño de las zapatillas Interminable o Blitz, que eran unas zapatillas de los 70, 80 muy famosas, que había un eslogan que decía, en Europa no se consigue, quizás lo recuerdes, no, sí. sos mucho más chico. No, pero esa frase Bueno, está. por sí, eso. sí. Y él era un gran lector. Y tenía 2 hijos, pero de alguna forma yo había nacido después que sus 2 hijos, o sea, era menor que ellos. Y era mi padrino, y yo iba mucho a su casa, que era un piso enorme ahí en Callao y Melo. Tenía un cuarto extraordinario, enorme, que era su biblioteca, y ahí tenía muchos libros, sobre todo tenía la gran colección de las obras completas de Aguilar. Claro, sí, sí. Y él me leía Ah, te leía. algunos libros, algunos fragmentos de libros. Entonces, Qué privilegio eso, sí. ¿eh? No todo el mundo tuvo No, eso. sí, y él me leyó por primera vez algunas cosas de Dostoyevsky. Mira. Y para mí eso tenía que ver con... Yo no entendía poco y además me leía fragmentos, porque son novelas que para un niño de, no sé, Sí. 9, 10 años... Inaccesible. sí, sí, inaccesibles. Pero tenía el color local de lo que era mi familia, o sea, de ahí venían esos Claro. nombres que a todo el mundo le costaba pronunciar, para mí era como lo más normal del mundo.
y era como si me estuviera contando relatos de la tierra de origen, ¿no? Claro. Que es el origen de mi familia, sobre todo el lado materno. Claro. Entonces, siempre el vínculo con Dostoyevsky estuvo, digamos, ligado a esos recuerdos de infancia. Claro, como reconstruir un pasado Exacto. propio, ¿no? Y cuando, bueno, mi padrino se suicida de una manera muy teatral, digamos, se pega un tiro con una escopeta en la biblioteca, digamos, entra en una zona muy rara. Chejoviano, ¿no? Sí, rarísimo todo. Dicen que fue como el primer Chabrán, porque él era un empresario muy famoso, ahí estaba todo en pugna, una situación con otras marcas de zapatillas y eso, bueno. Mira. Una historia que nunca quedó demasiado clara, que marcó mucho mi adolescencia. Yo tenía 13 años cuando él se quitó la vida. Todos sus bienes, que eran muchos, quedaron embargados y yo pude rescatar 2 libros de esa biblioteca, que son 2 tomos de las obras completas de Aguilar de Tolstoy. Ah, Y la que siguió guardando toda esa memoria histórica fue mi abuela, la madre de mi madre, y cuando mi abuela muere en el 2003, yo sentí que tenía que tomar esa historia y hacer algo con eso. Y ahí yo ya había leído algunas novelas de Dostoyevsky, ya tenía 30 y largos, 35, y ahí nace la voluntad de escribir y de hacer Los Mansos, que fue un espectáculo que estrenamos en el 2005, que fue de alguna forma el debut de Nahuel Pérez Vizcayar, que hoy es una estrella del cine francés e internacional, a partir de la novela El Idiota. Claro. Y a partir de esa novela, que es esta novela que traje, hicimos un espectáculo que cruzaba lo biográfico con la ficción. No era un biodrama, pero a su vez también podía pensarse con elementos biodramáticos, porque Dostoyevsky en esta novela, más que en ninguna otra, habla mucho, o sea, de su protagonista Mishkin, que es como una suerte de nuevo Cristo, o de un Quijote, como una suerte de reescritura del Quijote, una suerte de nueva venida de Cristo a San Petersburgo del siglo XIX. Está muy ligado a sus propias experiencias, en principio como persona con epilepsia. claro. Y yo también, desde muy chico. Ah. Ahora ya estoy bien, hace bastantes años, pero también sufrí la Mirá. epilepsia. Entonces había un montón de Wow. situaciones muy cercanas. La Rusia, la epilepsia, ese yo que narra, esa situación también crística. Yo también siempre tuve una fascinación con la figura de Cristo. Entonces es un libro que me marcó profundamente cuando lo pude leer y sentí que ahí había un espectáculo. Y creo que fue uno de los espectáculos más hermosos que construimos allí por el 2005, y a partir también de esa escritura y de ese montaje, porque también dirigí yo ese espectáculo, cambió también mi manera de hacer teatro. Claro. Yo venía escribiendo obras como en gabinete, solo, y después veía qué hacía con esa obra, si se la daba un director o si la hacía yo. Y esta fue la primera obra que construí, digamos, con el grupo de actores, que estaban Luciano Soardi, Estela Galassi y Nahuel Pérez Vizcayar, y el equipo, que era Oria Pupo, Jorge Pastorino, que era el equipo creativo. Y juntos construimos ese espectáculo y el texto se fue construyendo en el decurso de los ensayos, por lo cual Divino. a partir de ahí también cambió mi manera Qué genial. de producir y de crear obras. Maravilloso. Gracias por contarnos todo No, esto. por favor, Y gracias a gracias vos. por invitarnos a leerlo. Sí, sobre todo. Gracias. A vos.